Bueno, ahora ya lo que nos queda ahora es el tema 12. El tema 12 tiene dos apartados. Creo que uno es claramente más fácil que el otro. El difícil es este de aquí, el 12.1, la evolución política tras la muerte de Franco. Retos, logros, dificultades y resistencias al establecimiento de la democracia. Y el siguiente, que os di el otro día, es el 12.2, la Constitución de 78 y el Estado de las Autonomías. Bueno, como veis, yo el primero de los temas, el 12.1, lo he organizado en evolución política tras la muerte de Franco, el restablecimiento de la democracia y luego retos, logros, dificultades y resistencias al establecimiento de la democracia. Bueno, voy a ir primero con este primero de los temas, con el 12.1. Y bueno, la explicación que voy a realizar aquí, digamos que es bastante más en profundidad de lo que se os pide en el tema. Así que vamos con ello. Franco muere el 20 de noviembre del 75. Recordad que en el año 69 él ya había puesto por escrito que Juan Carlos iba a ser el sucesor a la jefatura del Estado, con esa ley fundamental del movimiento. Y después en el 73 había delegado la jefatura de gobierno en vida a Carrero Blanco, que había sido asesinado, y este había sido sustituido por Arias Navarro, cuyo espíritu de aperturismo pues, fue defraudado con las medidas que tomó Arias Navarro en el gobierno. Franco muere el 20 de noviembre en una situación pues muy difícil para el régimen, porque él ya llevaba 3 meses hospitalizado, un régimen que estaba sufriendo una crisis económica brutal, una situación política muy tensa, un agudizamiento de los atentados terroristas, y bueno, en todo ese contexto ocurre lo que tenéis aquí lo que tenéis, vamos, os empieza aquí lo que tenéis en esta diapositiva, que es que empieza lo que llamamos la transición. La palabra transición puede significar transición a democracia, transición democrática, transición española o simplemente la transición, que es esta nueva etapa de la historia de España, que decimos que puede ser que ocupe más o menos del 75 al 82, aunque en verdad la transición desde mi punto de vista, realmente acabaría en el propio diciembre del 78, que es cuando se aprueba la Constitución del 78, que es nuestra Constitución actual. Entonces, primero, la situación en España era de crisis internacional por esa crisis del petróleo de 1973, en el que además había una incertidumbre política muy grande porque económicamente pues teníamos mayor déficit de exterior. Por culpa de la crisis, pues se compra menos a España desde el extranjero, se reducen las exportaciones. Además, importar aquello que España necesita, que era principalmente el petróleo, pues se hace más caro. Se dispara la inflación porque como el petróleo es más caro, pues todo es más caro, todo cuesta más porque necesita ser transportado, necesita ser fabricado. Las empresas cada vez ganan menos, pues, las empresas quiebran, la gente se va al paro. En esta situación, pues España seguía manteniendo esas tres alternativas políticas que había a finales del régimen de Franco, que son o bien la política que defendía el búnker, que es el continuismo, que es que aquellos sectores políticos más duros del franquismo, pues defendían que es que había que mantener las instituciones franquistas, el poder del ejército, que se necesitaba hacer que nada cambiara. Bueno, eso era ese famoso búnker, que luego van a ser los golpistas que van a intentar acabar con la democracia en España, con el golpe de Estado de Tejero y otros intentos de golpe de Estado que no triunfaron. Luego estarían los reformistas, que los reformistas eran, o bueno, aperturistas, eran aquellos que estaban a favor de que el régimen se modernizara, pero poco a poco, manteniendo o haciéndolo a través de las propias leyes y las propias instituciones del franquismo, que es lo que realmente se va a hacer durante la transición del franquismo. Pone ahí, liberalización paulatina del régimen desde dentro, hasta que se pueda equiparar, hasta que esté igual que las democracias occidentales. Bueno, esto era, digamos, el sector favorable a Franco, o que defiende a Franco,
pero que cree que una vez que Franco muera es imposible mantener la dictadura. Lo cual era lo lógico, vamos, es que es imposible mantener la dictadura de Franco con la situación que hay a partir de los 60 de esa liberalización ideológica de la sociedad, esa modernización y sobre todo con la crisis del franquismo, sobre todo desde el año 73. Y luego estarían los rupturistas, que son los sectores que niegan la dictadura de Franco, creen que no debería existir y que la transición tiene que empezar por acabar con el franquismo y empezar una nueva democracia en España. En esta situación, pues hay que hablar de Juan Carlos. Juan Carlos I, que el 22 de noviembre es nombrado nuevo jefe del Estado, 2 días después de morir Franco. Em, y Juan Carlos, pues va a tener un papel fundamental en la transición, porque al fin y al cabo él es el jefe de Estado de España y es el que tiene que tomar las decisiones principales de cómo llevar a cabo, bueno, pues los cambios políticos en España. En el propio discurso de proclamación de Juan Carlos, que no hay que olvidar que juró lealtad a los principios del movimiento y a las leyes fundamentales del régimen, como se decía en la ley fundamental de la sucesión al Estado, pues Juan Carlos I en ese propio discurso, en ese primer discurso ya dijo que él tenía intención de, bueno, una voluntad democrática, intención de que España fuera poco a poco hacia la democracia, pero de forma muy vaga, porque él también sabía el contexto en el que estaba y no podía anunciar España va a convertirse en una democracia, no era eso, o por lo menos no es lo que era aconsejable, ¿no? Porque se habría encontrado con la oposición de los sectores más del búnker del franquismo. Pocos días después se va a indultar a los dirigentes de comisiones obreras, como por ejemplo Marcelino Camacho, que había estado detenido desde el año 72. Bueno, las intenciones de Juan Carlos eran una incógnita en este momento. Por un lado, había un sector que eran los más defensores del búnker, que desconfiaban de si podían fiarse de Juan Carlos, de si realmente él había jurado en serio o de forma leal los principios del movimiento. Y mientras, por el otro lado, tendríamos a la oposición al régimen, lo que eran los rupturistas, que no confiaban en un rey de una monarquía, los Borbones, que había sido expulsada en la Segunda República, y que creían que era una monarquía impuesta por el dictador, por Franco. Bueno, ahí os pongo. A menudo se ha tendido a mostrar la figura del rey como el más importante y casi único impulsor del cambio democrático en España. Pero esto ignora la labor y el esfuerzo de muchos miles de personas que cada día habían luchado, tanto antes como durante la transición, por restaurar la democracia en España. Lo cierto es que la democracia era una exigencia tanto para la población, para la mayoría de la población española como para los vecinos europeos. Si España quería integrarse en la nueva Europa que se estaba construyendo con la Comunidad Económica Europea, que luego se va a convertir en la Unión Europea, pues España tenía que convertirse en una democracia. Os pongo ahí que la historia de España daba dos ejemplos, como Isabel II y Alfonso XIII, de monarcas que habían negado el aperturismo democrático y habían por ello sido obligados a exiliarse de España. Bueno, pese a que la lógica internacional decía que Juan Carlos I tenía que devolver la democracia a España, lo cierto también es que Juan Carlos supo rodearse de una serie de políticos españoles que venían del franquismo, pero que creían que España necesitaba volverse democrática, que supieron pues asesorar muy bien a Juan Carlos, que son principalmente el que tenéis abajo a la derecha, Torcuato Fernández Miranda, que fue el gran asesor de Juan Carlos durante la transición, junto a otros, pero él el principal. Bueno, volvemos a Arias Navarro, que es el presidente del gobierno, el jefe de gobierno de España, heredado del franquismo, el cual había decepcionado a los aperturistas, a los que creerían que España fuera modernizándose, y eso pues le había llevado a tener una muy mala imagen, se le consideraba incapaz, y la situación en España.
ya para principios del 76, ya con Franco muerto, hace que Arias Navarro pues tenga que ser invitado, más bien obligado, a dimitir. Os pongo ahí. El clima social cada vez era peor. El gobierno tenía un talante represivo. Por ejemplo, Manuel Fraga, que era el ministro de Gobernación, había resultado sorprendentemente represivo con manifestaciones como las de marzo del 76 en Vitoria, que trataban de reclamar una democratización de España, así como una mejora de las condiciones de los obreros que estaban sufriendo la crisis económica. Por todo esto, pues Arias Navarro va a ser invitado o forzado a dimitir y se tiene que nombrar un nuevo presidente, el cual es bueno, pues probablemente el gran protagonista de la transición democrática en España, que es Adolfo Suárez, que le tenéis aquí. Adolfo Suárez es nombrado nuevo presidente del gobierno en julio del 76 y ante la sorpresa general del público español o de la opinión pública, ya que no era un político para nada conocido, no era famoso. Eso llevó a que el público, la opinión pública desconfiara de él inicialmente, aunque lo cierto es que poco a poco consiguió tener una imagen bastante buena en España. ¿Por qué eligieron a Adolfo Suárez? Bueno, fue una propuesta de Torcuato Fernández Miranda, que le eligió porque, pese a que él formaba parte del movimiento, él había pertenecido a Falange y que había formado parte de gobiernos del franquismo, lo cierto es que siempre había sido una figura secundaria, el cual había destacado en el partido por pertenecer al bando de los reformistas, al sector de los reformistas. Con lo cual era una persona joven, carismática, que tenía buena imagen ante la televisión y en las fotografías, que podía representar bien esa modernización de la España que había heredado Juan Carlos de Franco. En la primera declaración de gobierno de Adolfo Suárez va a reconocer derechos y libertades fundamentales, la legitimidad de los partidos políticos y de las autonomías históricas, es decir, un guiño a los nacionalismos, anuncia que se va a conceder una amplia amnistía política y va a convocar o va a prometer que se convocarán elecciones para antes de un año. Y además declaraba la intención de dialogar con todos los grupos políticos, incluidos aquellos que fueran de la oposición. En efecto, una de las primeras medidas va a ser amnistiar a los presos políticos, excepto los que estén por delitos de terrorismo, y va a empezar a entrevistarse con los dirigentes de la oposición política, aunque no abiertamente con el Partido Comunista, cuyo líder era Santiago Carrillo, porque el Partido Comunista era una línea roja para el ejército español, que, claro, si por algo se había caracterizado Franco era por su anticomunismo y que el nuevo presidente del gobierno quisiera negociar o quisiera pues legalizar el Partido Comunista era algo que el ejército en un principio no pensaba aceptar. Bueno, el gobierno de Suárez va a buscar una manera de cómo, desde las propias leyes del franquismo, convertir a España en una democracia. Y eso va a ser propuesto en diciembre del 76. Y la propuesta es hacer una octava ley fundamental del régimen, que es la ley para la reforma política. Esta ley para la reforma política consistía en hacer una nueva ley fundamental del régimen que se aprobara con el proceso que tenía que hacerse dentro del franquismo para las leyes fundamentales del régimen y que, digamos que acabaría con el propio franquismo porque esta ley para la reforma política, buscaba que se aprobara una convocatoria de cortes constituyentes. Lo repito, Adolfo Suárez lo que propone es, en diciembre del 76, una forma legal de acabar con la dictadura. Y es una octava ley fundamental del régimen, que se llama la Ley para la Reforma Política, la cual va a convocar cortes constituyentes para hacer una constitución en España. Y la forma de hacerlo requería de que las cortes aprobaran
esta propuesta de ley y luego se someterá a referéndum en España. Claro, ahora Franco ya no está muerto, hay una intención aperturista, con lo cual existía la posibilidad de que las Cortes rechazaran la ley para la reforma política. Lo sorprendente es que va a conseguirse que las Cortes aprueben la ley para la reforma política. Es decir, las propias Cortes sabían que se estaban haciendo un harakiri, se estaban suicidando. Porque si esta ley para la reforma política ellos la aprobaban y luego por referéndum se aprobaba, pues dejaban de existir las Cortes franquistas. En noviembre del 76, una amplia mayoría vota a favor de la ley para la reforma política. Lo siguiente sería hacer un referéndum, el cual, como veis ahí en la imagen, pues consigue un 97,36% de votos a favor. Con lo cual, España tenía una nueva ley que proponía, o que vamos, no proponía, sino que decía que se iban a hacer unas nuevas cortes constituyentes, que España va a tener una constitución. Bien, esto va a coincidir o, bueno, va a estar ocurriendo a la vez de una escalada del terrorismo en España. El momento de mayor tensión fue precisamente enero del 77, justo después de la aprobación de la ley para la reforma política. Por ejemplo, atentados como la matanza de Atocha, de los abogados de Atocha, que os leo lo que tengo en esta presentación. Incontrolados de extrema derecha asesinaron a un estudiante en una manifestación y al día siguiente provocaron la matanza de la calle de Atocha. Tres pistoleros irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas del Partido Comunista y de Comisiones Obreras y asesinaron a tiros a 5 de ellos e hirieron de gravedad a otros 4. Bien, todo esto estaba ocurriendo en una situación de incertidumbre política. España está caminándose a conseguir una nueva constitución, pero claro, por un lado está el debate de se va a aprobar al Partido Comunista, se va a legalizar al Partido Comunista, hasta qué punto se puede conseguir una democracia real en España. Al tiempo tenemos a los extremismos, ya sean grupos de pistoleros de extrema derecha o pistoleros de extrema izquierda, o bien de ETA, que están intentando tensar la situación. Y todo eso lleva al miedo de que se pueda dar un golpe de estado militar. Los Grapo, por ejemplo, secuestran a un teniente general del ejército y 4 días después asesinan a 2 policías en guardia civil, hirieron después a otros 3 guardias civiles. ETA tampoco es que actuara en en esa misma semana, pero sí que fue la organización que más víctimas y atentados cometió durante toda la transición y luego continuó su actividad en los años 80, 90 y 2000. Vale, aquí tenéis un gráfico que, bueno, en este caso no sería para este tema, sería para el tema del terrorismo que viene después, pero podéis ver el número de víctimas del terrorismo solo de ETA. En el año 77 son 12 personas, en el 78 son 68. Bueno, el terrorismo buscaba desestabilizar España. Ellos querían que se diera una situación de caos, la cual les pudiera beneficiar, consiguiendo apoyos sociales por su causa. Los principales grupos terroristas, ya les hemos mencionado, serían pistoleros de extrema derecha, los Grapo, era un grupo terrorista de extrema izquierda que atacaba sobre todo a las Fuerzas Armadas y a la alta administración del Estado, bueno, ahí ponen represalia contra un Estado opresor que pretendía engañar al pueblo construyendo una democracia ficticia. Y ETA, que ya sabéis, pues antifranquista, antiespañol, creían que a través del terrorismo estaban defendiendo la libertad de una Euskadi, de un País Vasco independiente de España. Bueno, seguimos. El siguiente paso es que el gobierno de Adolfo Suárez se plantea la necesidad de legalizar al Partido Comunista. Esto es un programa de reformas muy ambicioso, el cual entendía que si España quería ser una democracia real, tenía que legalizar al Partido Comunista. Os pongo ahí, una de las medidas más importantes va a ser promulgar una ley
sobre el derecho de asociación política en febrero del 77, que facilitaba la legalización de todos los partidos democráticos. Pero en ese momento todavía no se atreven a declarar al Partido Comunista como un partido democrático. Pretexto: temor a que el Partido Comunista realmente pretendiera implantar un sistema totalitario al estilo de la Unión Soviética o que incluso fuera controlado desde la Unión Soviética. Entonces, para ello fue fundamental el papel de Santiago Carrillo, que le tenéis, riéndose, líder del Partido Comunista Español que había sido elegido desde la Unión Soviética, pero que él decidió reducir bueno, declarar al Partido Comunista como un partido defensor de la democracia y no a favor del totalitarismo de la Unión Soviética. El problema del Partido Comunista se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Si no es legalizado, la democracia española no sería una democracia plena y por tanto no sería convincente. Pero si era legalizado, poderosos grupos franquistas y un amplio sector del ejército podría reaccionar de forma imprevisible sin descartar incluso el golpe de Estado. El Partido Comunista siempre mantuvo como argumento a favor de su legalización el que ellos habían sido los que más habían luchado por acabar con el franquismo y conseguir una democratización de España. Y es por ello que Suárez decide, después de muchísimas negociaciones, legalizar el Partido Comunista en abril de 77, 2 meses antes de las elecciones. La noticia sorprende, no estaba preanunciado ni mucho menos, y el ejército reaccionó criticando la medida, en repulsa incluso, como pone ahí, emitió un comunicado de repulsa, pero aceptándola, según ellos, por sentido de la disciplina militar. Es decir, el ejército aceptaba que estaba sometido al poder civil. A partir de ese momento empiezan a retornar los exiliados comunistas, entre ellos la anciana presidenta del partido, Dolores Ibarruri, la pasionaria, exiliada en Moscú, o el poeta Rafael Alberti. Les tenéis en la fotografía. Bien, entonces aquí ya empezaríamos con las elecciones en la transición democrática. Las primeras elecciones generales son el 15 de junio de 77, primeras elecciones democráticas después de las de febrero del 36, de la Segunda República. Se van a presentar muchísimos partidos políticos en España, aunque las principales fuerzas que van a conseguir tener representación parlamentaria son los siguientes. Bien, en primer lugar estará la UCD, la Unión de Centro Democrático, que había sido la creación de Adolfo Suárez. Es el partido que hace Adolfo Suárez, bajo su nombre, en torno a él, organizándose, vamos, o incluyendo a una derecha moderada, y a políticos que se consideran de centro. Pone ahí demócrata cristianos, socialdemócratas y liberales, quienes, pese a que a lo mejor provenieran de sectores afines al régimen, aunque no así los socialdemócratas, pero sí los liberales o los democristianos, pues fueran moderados y estuvieran a favor de la democratización de España. Luego estaría, por ejemplo, Alianza Popular, que había sido el partido que había hecho Fraga como su opción política. Representaba la derecha, mientras que Unión de Centro Democrático intenta ser un poco más de centro, más moderado. Alianza Popular es más de derechas. La violencia verbal de Fraga y la escasa convicción democrática de muchos de los miembros del partido transmitían una imagen de derecha franquista que influyó sin duda en el ánimo de los votantes, porque Alianza Popular no consigue buenos resultados. Luego estaría el PSOE, que ya estaba dirigido por Felipe González, del que hablamos el otro día. Felipe González había sido elegido por la socialdemocracia principalmente alemana, como la imagen joven de un español que sí que había vivido el franquismo y que podía ofrecer una imagen moderna, ¿no? Socialista, pero crítica con el comunismo, y que sí que va a tener bastante buenos resultados. También está el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que tenía prestigio porque habían sido el principal partido de la oposición durante el franquismo, pero que mantenía un poco una imagen antigua, ¿no? De al final somos comunistas, todavía existía la Unión Soviética en esta época. Está el nacionalismo catalán, con dos principales partidos. Estaría Esquerra Republicana,
que son los herederos de la Esquerra de la Segunda República y son de izquierdas. Y luego está Convergencia Democrática de Cataluña, que son la opción conservadora pero nacionalista catalán. Recordad que el catalanismo realmente originalmente es conservador, es de derechas, pues esta es la opción conservadora catalanista. Y su líder era Jordi Pujol, que ya hablamos de él ayer en clase. Bueno, el lunes. Luego también estaría desde el País Vasco, pues el PNV, también heredero de ese PNV de la Segunda República. Y todos estos partidos pues van a tener estos resultados que están aquí. En porcentaje de votos y en porcentaje de escaños gana la UCD, seguido del PSOE. Veis ahí un 34% de votos UCD, un 29% el PSOE. Siguiente partido, el Partido Comunista, un 9%. Pensad que es mucho. Pensad que 2 años antes, en el franquismo, no existían los partidos políticos. Y tenemos que un 9% de los votantes de España han votado al Partido Comunista. Para que veáis cómo era el partido, cómo era el franquismo, ¿no? Realmente. O un 30%, vamos, casi un 30% votan al socialismo. Es decir, hay un 40% del electorado que en España no podía expresarse. Luego Alianza Popular un 8%, y luego tendríamos a Partido Nacionalista Vasco un 1,4%. Luego hay otras opciones, podéis ver ahí, de Partido Socialista Popular, que son partidos minoritarios que, bueno, a lo mejor que tenían líderes carismáticos, pero que luego van a ir desapareciendo poco a poco. Tenéis Esquerra Republicana, que tiene solo un escaño, un 0,8%, y los conservadores de Cataluña, 2,8%, 11 escaños. Luego Canarias y de Aragón, que tienen uno y un escaño. Bien, se confirma por tanto la victoria de la UCD, de Adolfo Suárez, el PSOE queda como el principal partido de la oposición, los comunistas y Alianza Popular de Fraga quedan como derrotados, mientras que los nacionalistas sí que consiguen tener presencia en las Cortes españolas, en estas Cortes constituyentes. Bueno, como Adolfo Suárez ha ganado las elecciones, el rey le encarga que forme nuevo gobierno y se inicia una nueva fase de la transición, la fase de construcción del nuevo Estado, de la nueva Constitución del 78 y el nuevo Estado español que surge de la transición. Labor que no es fácil porque exigía superar la gran fractura social que había abierto la guerra civil y los 40 años de franquismo. Es cierto que hay que mencionar que antes del 77 ya se habían hecho dos amnistías importantes, esa que dijimos de Juan Carlos, en las que permite que los dirigentes de comisiones obreras encarcelados salieran, y la segunda amnistía de Adolfo Suárez, que en su primer gobierno, de los presos políticos que no hubieran tenido relación con el terrorismo, pero ahora se va a llevar a cabo una nueva ley de amnistía en octubre del 77, ya con estas nuevas cortes, la cual va a ser muy muy importante porque incluye todo acto de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, por lo que van a quedar libres presos de ETA y de Grapo. El Estado renunciaba en el futuro a cualquier investigación o exigencia de responsabilidad a la vez contra delitos cometidos hasta entonces por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas. Esto significaba que la ley de amnistía beneficiaba tanto a gente que estuviera en la cárcel por haber apoyado a un grupo terrorista extremista, como permitía que aquellas personas que hubieran cometido delitos contra los derechos de las personas por hacerlo, porque son funcionarios del franquismo, pues tampoco van a ser perseguidos. Os pongo ahí. Es decir, se trataba de un acuerdo entre las fuerzas de la oposición y también de las élites del franquismo, para entre ambos superar el pasado e iniciar una nueva etapa de reconciliación nacional. Bien, la prioridad hasta este momento había sido resolver problemas políticos, pero es cierto que seguía habiendo una crisis económica y por ello se van a necesitar afrontar medidas económicas muy, muy importantes en la España de esta época, que van a ser lo que se llaman los pactos de la Moncloa. España vivía una situación de inflación constante, de paro en aumento constante, y eso llevaba a que la economía estuviera en peligro de llevar incluso a la quiebra.
Por lo tanto, se van a necesitar remedios urgentes que va a llevar a cabo este nuevo gobierno de Adolfo Suárez ya después de las elecciones. Claro, las medidas que se iban a tomar iban a ser impopulares, porque las medidas que han tomado los gobiernos liberales y neoliberales para afrontar las crisis habitualmente han afectado sobre todo a las clases menos beneficiadas por los gobiernos, por los estados. Entonces, se va a intentar hacer medidas que sean impopulares, pero que al menos eh, hayan sido tomadas a través de un acuerdo amplio, un acuerdo social y de los partidos que tuvieran representación política en este momento. Y esos son los famosos pactos de la Moncloa, de octubre del 77, que, bueno, estuvieron apoyados tanto por los sindicatos como por la patronal. Tenía el objetivo de intentar llegar a un consenso sobre qué política económica llevar a cabo para garantizar una estabilidad social en España, mientras se elaboraba una constitución que diera lugar a esta incipiente democracia española. El programa de la estabilización va a incluir disposiciones inmediatas y reformas a corto plazo, orientadas sobre todo a frenar la inflación y estabilizar los precios. Como por ejemplo la contención salarial, es decir, hacer que los salarios no crezcan, que incluso puedan ir a la baja, para que la gente reduzca el consumo y así que los precios dejen de subir. Los resultados fueron, bueno, pues las previsiones se van a cumplir en parte, disminuye la inflación, sí que aumenta las reservas de divisas, las empresas empiezan a obtener beneficios, pero algunas de las reformas no se producen y el paro sigue creciendo. Y a la vez tampoco se pudo evitar del todo que hubiera algo de conflictividad laboral debido a que había un descontento laboral, sobre todo en las izquierdas, que se consideraban engañados y no aceptaban que la izquierda y los sindicatos firmaran un pacto que hacía que el coste de la crisis lo pagaran sobre todo los trabajadores. Bueno, otro de los problemas que tenía que afrontar el gobierno de Adolfo Suárez son las autonomías históricas, es decir, esos estatutos de autonomía que se habían hecho durante la Segunda República y la Guerra Civil, que son Cataluña y País Vasco. Entonces, como en la Constitución se estaba planteando que iban a existir las autonomías, en la propia Constitución se va a crear una categoría que son las preautonomías para que cuando ya se certifique en la Constitución qué significa una autonomía, pues estas ya existan. Las preautonomías son la Generalitat de Cataluña. En el 77, Josep Tarradellas, que era uno de los históricos líderes de Esquerra, pues vuelve a España. ¿Vale? Pues, el gobierno mantiene conversaciones con esta Generalitat que había estado en el exilio desde la Segunda República. Y en el 77, en septiembre, se va a decretar el restablecimiento de esa Generalitat que se había mantenido en el exilio. Un mes después, Tarradellas vuelve a Barcelona como presidente y es aclamado por la multitud, que ahí tenéis. En el caso del País Vasco, pues esto ocurre en noviembre. Gran parte de la Asamblea de Parlamentarios Vascos consideraba que era imprescindible para pacificar el territorio negociar a la vez con ETA. Claro, lo que ETA pedía era el derecho de autodeterminación, es decir, que el País Vasco pueda realizar un referéndum en el que los vascos voten si sean un país separado de España o no. Pero claro, también pedía a ETA la retirada de la Policía Nacional y sustituirla por una policía autóctona, lo cual era también algo bueno, quizás era más realista, pero necesitaba negociarse. Eh, Así, en contra de lo que esperaba el gobierno, la preautonomía del País Vasco no consigue acabar con las actuaciones de ETA, sino que realmente ocurre al contrario. Como sus peticiones no se cumplen, lo que ocurre es que incrementa el número de atentados. El gobierno pensaba que crear la autonomía del País Vasco, digamos que calmaría a ETA, pero ocurre al contrario. Pese a los avances, la democracia española era aún incompleta y realmente acababa de empezar. Quedaba pendiente definir la organización de las instituciones del Estado.
Y para esto lo que se va a hacer es la Constitución del 78. Constitución 78 que explicaré en la clase que viene. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el jueves.